Bien, vamos a empezar nuestro nuevo tema, que se llama así, creación de nuevos materiales y sus aplicaciones. Pasamos a ver la tabla de contenido y el tema sería, como hemos dicho, creación de nuevos materiales y sus aplicaciones. Bueno, pues, ¿de acuerdo? Vamos a hacer creación de nuevos materiales y sus aplicaciones. Bueno, pues vivimos en un mundo en que está en continuo cambio. Hemos ido viendo, dividiendo nuestra historia en épocas según el material. ¿De acuerdo? Empezamos con la edad de piedra, ¿vale? Entonces, la edad de piedra, pues hablábamos del paleolítico, ¿eh? También hablamos del mesolítico, y del neolítico. Luego pasamos a la edad de los metales, donde podemos distinguir la edad de bronce, la edad de hierro, etcétera. Pero hoy no sabremos decir verdaderamente qué material representa nuestro mundo, porque se han incorporado tantos materiales y tantas nuevas tecnologías a nuestro mundo que no es realmente un único material que representa nuestro mundo. Es decir, hay multitud de materiales ¿eh? que se aplican en la práctica. Entonces no podríamos aplicar estos criterios que hemos aplicado antes, como la edad de piedra, del bronce, del hierro, etcétera. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, los plásticos, los minerales compuestos, aleaciones, el titanio, materiales magnéticos, cerámica, materiales inteligentes o aerogeles. ¿De acuerdo? Son algunos ejemplos de los materiales que se usan en cosas tan cotidianas como el coche que nos movemos, el teléfono móvil o los implantes médicos. ¿De acuerdo? Y incluso en algunos, aunque no sean de uso cotidiano, pero como las naves espaciales o trenes magnéticos, que, digámoslo así, debido a la fuerza magnética, flotan y no se apoyan directamente sobre una superficie. ¿De acuerdo? Bueno, los nuevos materiales han hecho posible el desarrollo del transporte terrestre, al mejorar los automóviles y los trenes, con materiales que son mucho más ligeros y más seguros. Ya vimos algunos, un ejemplo muy elemental, como era en temas anteriores, como era el aluminio, debido al poco peso atómico del aluminio, pues esto era especialmente indicado en determinado tipo de herramientas, por ejemplo en las bicicletas o en las escaleras, pero el aluminio no deja de ser un elemento químico que está presente en la naturaleza. Nosotros nos estamos refiriendo ahora a compuestos desarrollados por los investigadores, y por tanto que han sido creados de la investigación química y investigación en campos de la tecnología e ingeniería. ¿De acuerdo? Bueno, pues se ha dado un salto de gigante en la navegación espacial y también en muchos otros campos como la medicina, el uso, por ejemplo, de biomateriales, y todo esto está repercutiendo en que muchas personas mejoren su calidad de vida de forma considerable. Bien, aunque día a día se descubren nuevos materiales, pues acaba de empezar realmente. El número de combinaciones químicas posibles pues es prácticamente ilimitado, y el mayor conocimiento de las propiedades hace que aún podamos encontrar nuevos materiales con propiedades maravillosas. Bien, y es sorprendente. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de un lanzamiento espacial de la sonda Fénix, o aquí, por ejemplo, una flor, entre la cual se ha puesto una capa de aerogel, que ya veremos algo más del aerogel, las propiedades que tiene, y no se altera la procedencia del calor, porque esta capa de aerogel es aislante. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a seguir con nuestras preguntas, con nuestro tema. Eh, Vamos a ver la evolución de los materiales, y esta pregunta empezaría así, haciendo una comparación entre los trajes de baño que se usaban en los años 20 y en los usados actualmente. ¿De acuerdo? Dice, investigando sobre estos bañadores que me envía Gori, su amiga, que muchos les bañan malladores milagro. He encontrado que la culpa de que esto sea así es un nuevo material empleado en su fabricación, que es el poliuretano. En el artículo siguiente de Radio Televisión Española puedes leer lo que hace este material para que los bañadores sean tan rápidos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pinchar aquí. Vamos a pinchar aquí. Esto nos llevaría a esta página de Radio Televisión Española. Dice, la FINA aprueba los bañadores milagros. Bueno, eh, realmente, ¿qué son estos bañadores milagros? Dice, bueno, en el último año se han batido más de 100 récords mundiales con estos bañadores. Muchos acusaban a estos modelos de dopaje tecnológico. Y aquí nos ponen
unos vídeos y hay unos artículos. Dice: la Federación Internacional de Natación, la FINA, ha decidido autorizar este tipo de bañadores, que supone una ventaja compartida de las competiciones. Bueno, hechos relevantes. Desde la introducción de estos bañadores de alta tecnología hace poco más de un año se han batido 108 récords mundiales. ¿De acuerdo? Bueno, pues solamente decir que, claro, son unos bañadores que presentan una serie de ventajas, como que aumenta su flexibilidad, aumenta su flotabilidad y hace que sea más fácil y reducir tiempos en competiciones de alta competición. ¿eh? Entonces, pues realmente es una ventaja a la hora de bañar, a la hora cuando se intenta pues conseguir unas marcas de tiempo importantes, ¿vale? La verdad es que al mejorar el índice de flotabilidad y al mejorar eh, impedir la adherencia del agua al cuerpo, pues lo que hace es que el nadador obtenga menos resistencia a la hora de nadar y pueda mejorar los tiempos, aunque sea en poco, lo suficiente para conseguir batir récords de Europa y récords mundiales. Bien, bueno, vamos a ver nuevos materiales. Ya hemos visto algunos, dice nuevos materiales. Dice: cada día en los medios de comunicación oímos hablar de sartenes que no se pegan, ropa impermeable que deja transpirar, es decir, no permite que pase el agua, pero sí deja pasar el aire, deja transpirar. Zapatillas más ligeras y veloces, pantallas de versión plana y delgada, etcétera. Todos estos artículos son resultado de la investigación, la tecnología de materiales. De manera que los científicos diseñan nuevos materiales con propiedades cada vez más sorprendentes. Bueno, ¿cómo funciona esto más o menos? Pues se estudian algún tipo de instrumento que queremos mejorar y vemos precisamente qué cualidad es la que estamos buscando a la hora de fabricar este instrumento y vemos cómo podríamos modificar el material ya existente o crear uno nuevo para hacer esas propiedades más evidentes, hacer que mejoren esas propiedades. Pues aquí lo tenemos, la explicación dice: para realizarlo se estudia de forma detallada las propiedades físicas y químicas de los átomos, moléculas y compuestos de los materiales que ya existen y se trata posteriormente de mejorarlas. El resultado de las investigaciones son materiales como el siguiente: aerogel. Bueno, pues ¿qué es el aerogel? Pues se le llama también humo helado o azul. Y es una sustancia similar al gel en el cual el componente líquido es cambiado por un gas. Es decir, es parecido a un gel. Lo que pasa es que el componente líquido se sustituye por un gas que ocupa entre el 90 y el 99,8% del compuesto. Es decir, prácticamente todo es gas. Y el resultado es un sólido con una baja densidad. Se prepara con diferentes materiales: silicio líquido, óxido de aluminio, carbono, etcétera. Y uno de sus principales usos es el aislante térmico. Pero vamos a ver algo más. Aquí tenemos el resultado de haber metido en la Wikipedia aerogel. Bueno, pues el aerogel es una sustancia coloidal, similar a un gel, con una muy baja densidad, de 3 miligramos por centímetro cúbico, o aproximadamente unos 3 kilogramos, 3 miligramos por centímetro cúbico, que corresponden con quién, con 3 kilogramos por metro cúbico. Es decir, un cubo de unas dimensiones de un metro, pues tendría solamente un metro por un metro por un metro, sería un metro cúbico, como ya sabemos, pues eh, tendría una masa solo de 3 kilogramos, es decir, extremadamente ligero, que es altamente poroso, con propiedades muy importantes, como su enorme capacidad de aislante térmico. Aquí tenemos la imagen que estábamos diciendo antes: el calor llega aquí, pero como es aislante térmico, la flor ni se entera, la flor ni se inmuta. La flor no se consume bajo el fuego del mechero Bunsen debido a las propiedades aislantes del aerogel. Este material, como hemos dicho, está compuesto por entre un 90 y un 99,8% de aire, es decir, que es prácticamente aire. Es 1000 veces menos denso que el vidrio y unas 3 veces más denso que el aire. Y familiarmente se denomina humo helado, humo sólido o humo azul. Bueno, posee un índice de refracción muy bajo, por lo que es prácticamente muy parecido al aire, muy parecido al aire, por eso nos permite algunas propiedades interesantes, porque los rayos de luz van a pasar con relativa facilidad.
La velocidad del sonido es muy baja, unos 100 metros por segundo, y por lo visto fue un fruto de una apuesta entre Samuel Stephen Chrysler y Charles Lennart sobre quién podría reemplazar el líquido de una tarra de mermelada por gas sin que este disminuyese. Entonces fue fruto de una apuesta. Y el aerosol se puede fabricar a partir de muy diferentes materiales. ¿M? Bueno, aunque los más importantes están basados en sílice, sílice, circonio y aluminio, ¿vale? Óxido de cromo, estaño y carbono, ¿vale? Vamos a ver qué usos tienen. Bueno, pues fíjense, una propiedad del... Aquí tenemos un ladrillo de 2,5 kilogramos. Este sería el ladrillo de 2,5 kilos, soportado simplemente por 2 gramos de aerogel. Vemos que esto es prácticamente transparente. Vemos que y esto solo tiene de masa 2 gramos. Es decir, que 2 gramos pueden soportar ¿eh? A 2,5 kilogramos. Ese aspecto es fantasmagórico, ¿de acuerdo? Porque prácticamente pues es casi transparente y tiene una resistencia considerable. Soporta más de 1000 veces su peso. Bien, el uso de los aerogeles fundamentalmente es térmico, pero también podría servir, como pesan tan poco, aquí en el artículo nos dicen que una diferencia de temperatura, haría el aire caliente que lo engloba, pues haría que prácticamente flotase por sí mismo. ¿eh? Con lo cual podríamos construir superficies que simplemente con la iluminación solar pues se mantuviesen flotando en el aire. Y esto incluso se podría subir a grandes alturas para conseguir una diferencia de temperatura de 80 grados. Y nos comenta que una estructura así flotaría y produciría un excedente de energía útil inagotable. Es decir, sería construir una especie de cápsula ¿eh? Y ponerlas a una determinada altura y absorber energía que luego de alguna manera sería empleada en la Tierra. Bueno, pues este es un ejemplo del aerogel, pero hay muchos más. Hay muchos más ejemplos. Entonces estamos viendo aquí la evolución de los nuevos materiales. Y hemos hablado un poco del aerogel. Hay otros que son materiales inteligentes. Tienen la capacidad de cambiar de forma, el color o las propiedades electrónicas cuando hay cambio en el medio. Como, ¿Y esos cambios en el medio cuáles serían? Pues alteraciones de la luz, ¿eh? El sonido, la temperatura, el voltaje, etcétera. Estos materiales se emplean en industria como la textil o la defensa. Así que estos materiales inteligentes pues tienen la propiedad de cambiar la forma, el color o algunas propiedades electrónicas cuando hay cambios en el medio. Es decir, detectan un cambio en el medio y ellos a su vez cambian de forma eh, o de algunas de las propiedades con las que ha sido construido. Bien, aquí tenemos también los polímeros artificiales, obtenidos de sustancias como el petróleo, entre las que podemos encontrar bolsas de plástico, baquelita, corcho blanco, el PVC, el teflón, tan usados en la construcción, en fontanería, por ejemplo, en cocina también tenemos superficies revestidas de teflón para evitar, para que se hagan antiadherentes, etcétera, etcétera. Bueno, nuevos materiales cerámicos más resistentes, como el carburo de boro, que es utilizado en helicópteros, el carburo de silicio, que se emplea en hornos de microondas, etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí un pequeño vídeo de lo que son los materiales. Bueno, son todo tipo de materiales, pero la pregunta que estamos estudiando son materiales magnetorreológicos. Son líquidos que cambian de forma o se endurecen cuando detecta un campo magnético. Se usan en los amortiguadores de los coches o en puentes para contrarrestar las vibraciones causadas por terremotos y rachas de viento. Es decir, que tienen la propiedad de cambiar de forma o endurecerse ante la propiedad de quién? Ante la presencia de un campo magneto. Por eso se le llama materiales magnetorreológicos, porque detectan la presencia de un campo magnético y cambian. Bien, vamos a ver algunos tipos de estos materiales en este vídeo. Bueno, empezamos con los aerogeles. Fíjense, este es sorprendente. Es El sorprendente. aerogel es uno de los materiales más interesantes que hay en la actualidad. Es un material que está considerado como una espuma y por lo tanto tiene o puede tener un 99% de aire. Su densidad es muy pequeña y una de las características muy importantes que tiene es que
hecho, un gramo de este material tiene una superficie específica equivalente a un campo de fútbol. Otra de las características de este material es su transparencia y su índice de refracción. El índice de refracción es el más similar que hay al aire y por lo tanto no distorsiona para nada la imagen que estamos viendo a su través. Ahora vamos a ver otros materiales que presentan memoria de forma. Hemos visto anteriormente el Los aerogeles. materiales con memoria de forma son uno de los primeros tipos de materiales considerados como inteligentes o adaptativos y tienen varias características interesantes. La primera es el efecto de memoria de forma, que consiste en que deformamos al material a una determinada temperatura y cuando lo calentamos por encima de una temperatura característica, el material recupera la forma. Pero no solo recupera la forma, sino que al recuperar esta forma, el material tiene capacidad de realizar un trabajo muy elevado. Estos materiales se utilizan desde implantología, como el cierre craneal que aparece en esta exposición, a válvulas o actuadores de válvulas, alambres musculares para actuadores en la industria de la automoción, los aros del sujetador Gondel-Bra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la silicona, del cual ustedes ya conocen algunas cosas. Bueno, vamos a parar ya. ¿Eh? Y nada, simplemente decir, bueno, pues la gran cantidad de utilidades, de nuevos materiales y las aplicaciones que estamos viendo, ¿no? Vamos a seguir, por ejemplo, como curiosidad, dice, se cree que los cometas son restos de materiales del sistema solar primitivo, ¿vale? Entonces, los cometas, por tanto, son restos de materiales del sistema solar primitivo, es decir, los son los objetos más antiguos, ¿eh? O que se pueden encontrar de intactos, ¿eh? O que han cambiado poco desde cuando se formó el sistema solar. Entonces los científicos piensan que estudiando el material que lo componen pueden obtener más datos de la creación del universo, porque prácticamente han estado inalterados, permanecen inalterados desde cuando se crearon. En enero de 2004 la nave espacial Stardust voló junto a este cometa, al Wild 2, y recogió algunas partículas de polvo. Y estas partículas de polvo que fueron recogidas por la nave espacial Stardust, pues fueron capturados por un colector formado por aerogel, por aerogel, cual ya hemos visto algunas propiedades del aerogel. En la siguiente página de la NASA podrá encontrar las preguntas más frecuentes que se hacen sobre este proyecto. Bueno, pues si pinchamos aquí en la NASA, si pinchamos aquí en la NASA y ajustamos, dice preguntas generales, preguntas frequently asked question, preguntas más frecuentes. ¿Cuál es el tamaño de la nave Stardust? Bueno, pues pesa unos 350 kilogramos, etcétera. ¿Qué averiguaremos tomando muestra del cometa? Bueno, pues aquí está lo interesante, que se cree que los cometas son restos del material del sistema solar primitivo, creado antes de la formación de los planetas. Y entonces, claro, los científicos están muy interesados en saber cómo era el material primitivo en el sistema solar. ¿Por qué los cometas no se alteran? Pues los cometas no se alteran porque una vez que son formados, la mayoría de los cometas se mantienen en condiciones de congelamiento y aislamiento del espacio exterior, debido a nuestro sistema solar. ¿Vale? Nos dicen que la mayoría de los cometas provienen del cinturón de Kuiper, etcétera, etcétera. ¿Desde cuándo se desarrolla el proyecto? Pues desde 1925. ¿Y por qué el vehículo espacial demora 5 años en llegar al cometa? Porque hay que ajustar las trayectorias de manera que las velocidades del cometa y las velocidades de la sonda espacial sean parecidas para que se pueda aproximar, y recoger las partículas sin ningún tipo de problema. ¿En qué consiste planificar la velocidad de entrada? Bueno, y estos son detalles técnicos para luego recuperar ese sonda espacial. Y los aerogel, aquí tiene preguntas más frecuentes de aerogel. Bien, para capturar las partículas del espacio, el vehículo especial utilizará un material llamado aerogel, del cual ya hemos visto algunas cosas. ¿Cómo se fabrica? Bueno, pues aquí tiene el proceso de fabricación, ¿de acuerdo? Y nos lo explica en grandes rasgos diciendo que se crea mezclando 4 compuestos químicos que reaccionan para formar una especie de gel húmedo, similar a un postre de gelatina. El gel se seca luego en un autoclave, ¿m? Y que es esencialmente una olla a presión que aplica presión y calor. ¿Para qué se usa? Bueno, pues, ¿cómo se siente el tacto? ¿Por qué es azul? Aquí hay una serie de preguntas que quiera, pues, nosotros hemos hecho solo un resumen. Bueno,
Y para saber más, bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, otro material importante. Dice, sabemos que los neumáticos de nuestro coche están hechos de una sustancia llamada caucho, que también se puede obtener sintéticamente. Quizás lo que no sabemos es que este caucho está vulcanizado, es decir, se ha calentado con azufre, obteniéndose un material más resistente y duro. Y esto se debe a Charles Goodyear, a quien se le atribuye este invento. Dice, en el siguiente artículo puedes leer cómo las investigaciones realizadas sobre los materiales han hecho posible el descubrimiento de estos nuevos materiales. Bueno, pues si yo pincho, aquí, bueno, aquí tenemos como hemos visto, lo que hemos dicho del Stardust, de la sonda espacial para obtener datos del, de los cometas. Y, y aquí tenemos algunos materiales, concretamente un artículo sobre nuevos materiales y la aplicación a la vida, a aplicaciones a la vida cotidiana, ¿no? Este material también lo tendrán ustedes en sus apuntes. No hay que estudiarlo, evidentemente, ni conocerlo, no hay que saberlo, estudiarlo de memoria, evidentemente, pero sí, nunca está de más saber alguna de las aplicaciones de estos materiales, ¿vale? Bien, eh, entonces, como hemos dicho, aquí tienen ustedes, pinchando en este enlace, tienen ustedes el material que hemos dicho. Bueno, pues ven ustedes la gran cantidad de aplicaciones que tienen el desarrollo de nuevos materiales en nuestra vida cotidiana.